Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Hoy estoy bastante contento porque estoy con un par de colegas estimados. Hemos invitado a don Roger Madrigal, quien es el nuevo presidente ejecutivo del Banco Central, y a don Rodrigo Cubero, que fue nuestro último presidente del Banco Central. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Gerardo. Economía Hoy y mi persona, pues quería aprovechar este programa para agradecerle expresamente a don Rodrigo, que siempre fue un gran colaborador del programa, y pues queremos agradecerle expresamente su ayuda y desearle éxitos, como siempre, sea lo que sea que lo que vaya a hacer. Y darle también la bienvenida a Roger Madrigal, que es un viejo conocido, es una persona que ha ejercido puestos aquí en el Banco Central y por muchos años director de la división económica del Banco Central, así que ya conoce los tejes y manejes de esta organización, que, como siempre lo he dicho, para mí es quizás la organización más técnica que tiene el sector público costarricense. Sin más preámbulo, agradecerles a ustedes el seguimiento a este programa, y vamos a arrancar con una visión global. Hay preocupación en el mundo, obviamente venimos heredando situaciones inéditas. Primero, marzo, abril 2020, esta situación de una epidemia que se convirtió en pandemia. Luego nos toma la crisis de los contenedores, en donde el precio de los contenedores sube estrepitosamente de $1,600 contenedor de 40 pies a prácticamente llegó a $12,000, y eso también ocasionó un fenómeno inflacionario previo a la crisis bélica que arrancó ahora el 24 de febrero, cuando el mundo venía positivo y ya sacando la cabeza. Lamentablemente ocurre esta situación bélica que nos tiene en un problema serio de inflación y otra serie de inconvenientes. Entonces, siendo este un panel de expertos, siendo ellos los dos expertos, queríamos que los seguidores de Economía Hoy tuvieran una visión de ustedes, qué están viendo en el mundo en estos días, en el World Economic Forum, donde está nuestro presidente. El vicecanciller de Alemania se dejó decir que estamos en vísperas de una tormenta mundial, y algunos economistas están hablando con algún grado de probabilidad de una recesión económica global. Ojalá que eso no sea así y que no pensemos negativamente, pero aquí lo que saben son los expertos, así que, don Rodrigo, si quiere arrancamos con su visión. Muchísimas gracias, Gerardo. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por las amables palabras de despedida. Y como siempre, para mí un placer y un honor estar en este programa. Y también aprovecho para felicitarte, Gerardo, por este programa, que es realmente un pilar de la educación financiera en Costa Rica. Bueno, ciertamente no podría decir que se avecina una tormenta, pero claramente hemos enfrentado un vendaval ya por varios meses. Incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania estábamos, como decía Gerardo, enfrentando una situación económica mundial compleja por la combinación de efectos al alza en los precios internacionales, que básicamente venían de choques de oferta y choques de demanda. Por el lado de la oferta teníamos algunos factores geopolíticos que ya estaban afectando los precios, sobre todo los hidrocarburos. También teníamos algunos fenómenos climáticos que habían afectado oferta de productos agrícolas. Pero sobre todo y también, por supuesto, del lado de la oferta teníamos algunas de las consecuencias de las restricciones sanitarias que se habían impuesto alrededor del mundo sobre la movilización de mercancías, particularmente en los puertos, también en alguna medida en los aeropuertos, y en general el funcionamiento de las cadenas globales de suministro. Es decir, se habían dado algunos atascos importantes. Y por el lado de la demanda teníamos la combinación de los efectos de los estímulos monetarios y fiscales que se habían dado en las principales economías como respuesta a la contracción económica por la pandemia, tratando de reactivar la economía mundial. Entonces, eso reactivó la demanda agregada mundial y le puso una presión al alza
a los precios, sobre todo de las materias primas. Y por otra parte, lo que hemos señalado en el Banco Central a lo largo de los últimos meses, un cierto desplazamiento del consumo, sobre todo el consumo de los hogares, desde servicios cuyo consumo había sido de alguna forma limitado por las restricciones sanitarias, hacia bienes. Y eso, por supuesto, requirió mucho más insumos. Los bienes son más intensivos en materias primas que la producción de servicios, y eso hizo que aumentara la demanda de materias primas, que aumentara la demanda de servicios de transporte marítimo, y todo eso puso mucha presión al alza a los precios de las materias primas, a los costos de los fletes marítimos, como dijiste, Gerardo, y a la postre todo eso se suma en un movimiento al alza a la inflación mundial. Es decir, los precios de los bienes y hasta incluso de los servicios en muchas de las principales economías del mundo han venido al alza desde la segunda mitad del año 2021. Con la invasión de Rusia a Ucrania, esos factores se exacerban. Y lo que queda claro es que no solo se le pone una presión adicional a los precios, sino que las respuestas de los bancos centrales que tenían que darse, que ya se prevían, lo que los bancos centrales iban a tener que aumentar tasas de interés a lo largo del 2022 en respuesta al movimiento inflacionario que se venía dando desde la segunda mitad del 2021. Pero a partir de la invasión de Rusia a Ucrania queda claro que esa respuesta va a tener que ser todavía más agresiva, que los bancos centrales en el mundo van a tener que aumentar las tasas de interés más rápido y más fuerte, más alto de lo que se había previsto originalmente para contener el efecto inflacionario que se vive a nivel mundial. Y eso es una combinación de factores que yo he llamado estanflacionaria, en el sentido de que realmente pone presión al alza en la inflación y pone presión a la baja en el crecimiento económico. Ese choque estanflacionario está afectando ya, y lo ha venido afectando a la economía mundial desde varios meses, desde antes de la pandemia, desde antes de la invasión de Rusia a Ucrania, pero se exacerba con la invasión de Rusia a Ucrania. Y lo que los organismos internacionales han venido diciendo es que esto ciertamente le va a quitar algún dinamismo al crecimiento económico mundial. Yo no, en este momento no veo un escenario base que lleguemos a una recesión mundial, aunque la definición de recesión mundial siempre ha sido muy discutida. Algunos analistas internacionales dicen que hay recesión en el mundo cuando la economía mundial crece menos de 3%. Porque esa es una tasa, que se ha visto como mínima, dado el mayor nivel de crecimiento económico de los mercados emergentes. Entonces, si por crecimiento de la economía mundial, si por recesión económica mundial entendemos un crecimiento de esa economía mundial por debajo de 3%, tal vez ese sí es un escenario posible. Lo que yo no veo es un escenario de crecimiento negativo de la economía mundial en este año 2022 como un escenario base. Por supuesto que hay riesgos a la baja en el crecimiento económico, y los riesgos a la baja están dados precisamente por cuánto afecte a la actividad económica mundial vía directamente el impacto sobre la demanda agregada y vía expectativas el aumento en las tasas de interés que inevitablemente tendrá que darse, particularmente en las principales economías del mundo, los Estados Unidos, la zona del euro, el Reino Unido. Y también otro factor de riesgo en la evolución de la economía mundial, sin duda, va a ser lo que ocurra con la economía china, que en este momento está siendo muy fuertemente golpeada por las restricciones sanitarias impuestas alrededor de la ciudad de Shanghái, que es el principal polo comercial de la economía china, y que podría realmente tener una incidencia importante sobre esa economía. Por supuesto, también sigue siendo un factor de riesgo importante el de la pandemia, y qué ocurra con la pandemia. Muy bien, don Roger, hay una persona muy querida, aprovecho y le mando un gran saludo, don Eduardo Lizano, que yo me acuerdo que cuando llegaba yo acá al Banco Central y lo saludaba y le preguntaba, don Eduardo, ¿cómo está? Y me contestaba, depende de lo que usted me diga. Si usted está bien, yo estoy bien. Si usted está mal, yo estoy mal. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre lo que estás viendo en el resto del mundo y por qué una economía tan pequeña como la nuestra, de 5 millones de habitantes, un Producto Interno Bruto, 63.000 millones de dólares, deberíamos preocuparnos por esa situación? Mucha gente dice, ¿y a mí qué? Eso es un problema de Rusia, eso es un problema de China, eso es un problema de Estados Unidos, no es un problema nuestro de los ticos. ¿Cuál es tu opinión, Roger? Y desearte muchos éxitos en esta nueva posición. Muchas gracias, don Gerardo, y doblemente por invitarnos y tener la oportunidad de dirigirnos al público, a la gente que está deseosa de conocer cómo están las cosas en el Banco Central. O sea, Costa Rica es lo que se denomina una economía pequeña y abierta. Es ver las cifras, en realidad el crecimiento de Costa Rica, uno de los motores de crecimiento de Costa Rica es el comercio internacional.
ambos, en bienes y en servicios. Entonces el mundo es muy importante para nosotros. Tal vez nosotros no seamos importantes para el mundo, pero el mundo sí es importante para nosotros. Entonces lo que pase en la demanda global nos afecta a nosotros. La otra cosa es que como economía pequeña y abierta somos tomadores de precios. Costa Rica nada puede hacer con su demanda, afectar los precios del petróleo, de las materias primas, de los granos, etc. Por ejemplo, sabemos que la cosecha de trigo de la primavera ya no se hizo en Ucrania, que es un productor y exportador de trigo. Eso va a golpear el mercado de trigo. Entonces vendrán mayores presiones inflacionarias por ahí. Entonces, sí, nos debe preocupar mucho y nos debe ocupar mucho lo que ocurre en el resto del mundo, porque es una parte importante del dinamismo costarricense, está ligado al dinamismo del resto del mundo. Ya cuando vemos los datos del IMAE del mes de marzo, un dato tal vez que no se le ha dado mucha relevancia, el crecimiento de lo que se llama el régimen definitivo fue mayor que el crecimiento de las zonas francas. Siguen siendo ambos crecimientos relativamente altos, 6.8 el IMAE como promedio, pero ya hay una desaceleración en la demanda externa que ya nos está, ya tiene efecto sobre las cifras económicas en Costa Rica, apenas hablando de marzo. La otra cosa, indudablemente, es el choque inflacionario. El banco lo previó y empezó a actuar, debería decir, desde diciembre, con el primer ajuste de la tasa de política monetaria, esta forma prospectiva que tiene el banco de hacer política, y lo que se prevé y se dice en los comunicados de política del banco es que esta situación nos va a llevar exactamente a lo que don Rodrigo dijo, a acelerar los ajustes en tasas de interés, hacerlos más frecuentes en la medida que sea necesario, y tal vez por magnitudes mayores, ¿verdad? Primero 50, 75 y 150, ¿verdad? Entonces, sí, tiene efectos para la economía costarricense. Tal vez aquí lo importante, ¿verdad? No es creer que porque nosotros aumentamos la tasa de interés, el precio del trigo, del petróleo o las materias primas van a bajar. No es eso. Es que viene ese choque inflacionario y lo que queremos evitar es que se propague en el tiempo. Entonces, dar el mensaje claro de que el Banco Central, su objetivo prioritario sigue siendo la estabilidad de nivel general de precios, y esa es la política del Banco Central. Como lo he mencionado, creo que otra gente que me ha preguntado, en Costa Rica se tienen entidades públicas, a veces dos o más entidades públicas con un mismo objetivo. Salud, tiene la Caja, tiene el Ministerio de Salud, en vivienda tiene varios, y bienestar social otras también. Ahí más bien a veces se habla de que hay muchas, pero ¿cuántas ven la inflación en Costa Rica? Solo una tiene esa responsabilidad. ¿Cuál es solo el Banco Central ve por la estabilidad interna? Entonces eso es lo que nos ocupa a nosotros. Muy bien, Roger, aprovecho ese tema. Nosotros hablamos de los macroprecios para referirnos a la inflación, o sea, la tasa de crecimiento del nivel general de precios. También nos referimos al tema de las tasas de interés, el precio del dinero, y también nos referimos al precio de las divisas o monedas extranjeras, conocido como el tipo de cambio. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que está sucediendo. Efectivamente, el Banco Central de Costa Rica ha sido muy exitoso en el control de la inflación. Nos acostumbramos ya prácticamente a una inflación de un dígito. En nuestros tiempos de estudio era normal para nosotros tasas de inflación de 2 dígitos y tasas del 20, 30%. De un tiempo para acá, repito, el año pasado, 21, cerramos con una inflación de menos del 2%, y el indicador a marzo ya nos está dando 7.15%. Hay mucha discusión en este momento sobre el impacto de la inflación, sobre todo en los segmentos más pobres de la población, donde el combustible y los alimentos son prácticamente el 50% de la canasta de consumo. Y tienen razón, porque si uno agarra los precios del diésel, de la gasolina por litro, precios, digamos, prepandemia, hoy esos precios han subido un 118%. Y si los tomamos pre-crisis bélica, digamos, antes del 24 de febrero de este año, la subida ha sido de un 35%. Y es obvio que los salarios no se han comportado igual, y entonces evidentemente hay una pérdida de poder de compra. La pregunta aquí a los expertos es, ¿y qué hacer? Saben que en el Congreso hay discusiones, unas bajen los impuestos.
incluso algunos, los sindicatos dicen eliminen el impuesto a los combustibles. Otros hablan de un crédito blando del Banco Centroamericano para ayudar directamente a los deciles más pobres con un subsidio. En las clases de economía estoy seguro que los tres pasamos por ahí los pros y contras de rebajas de impuestos, pros y contras de subsidios. Me gustaría arrancar con vos, Roger, y después pedirle la opinión a Rodrigo. ¿Cómo están viendo esta situación y si las recomendaciones técnicas del Banco Central en cuanto a cómo mitigar los efectos de la inflación efectivamente sobre el poder de compra, especialmente de las clases más necesitadas? Sí, esa es una pregunta bien difícil porque es poco lo que el Banco Central puede hacer, porque por el momento la inflación no es causada por el Banco Central, es una inflación importada, somos tomadores de precios, país pequeño. Entonces lo que queda es soportar el embate. No hay espacio fiscal y como en todo fenómeno inflacionario, si usted quisiera hacer algo, usted dice es un fenómeno transitorio o permanente o de cierta duración. Ya los economistas en los últimos 2 años han aprendido a ser muy cuidadosos con el término transitorio. Hay una enorme discusión de los que hablan de errores de política del pasado, ¿verdad? De los errores de la Reserva Federal, como juzgó el fenómeno inflacionario y lo que se está viendo en los Estados Unidos en este momento. Entonces, bueno, ahí lo primero es qué capacidad fiscal tenemos. Pareciera que no tenemos. Desde el punto de vista del Banco Central, el Banco Central lo que controla es que no aumente más cuando es por razones monetarias, pero en este caso no son razones monetarias. Lamentablemente es algo que ocurre en el mundo, nos empobrece, hay que soportar el choque. Está el problema, hay que tener claridad, sensibilidad social, de que tal vez los pobres, o lo que alguna gente llama los más pobres de los pobres, que esa es otra tragedia usualmente de las políticas de asistencialismo, que no le llegan a los más pobres de los pobres, ahí hay todo un problema. Entonces lo que se hablan de subsidios, en lo particular no soy nada amigo de los subsidios, son distorsionadores. Costa Rica tiene experiencias nefastas con los subsidios, crean clientes, ¿verdad? Lo que llaman clientelismo es un problema serio luego desmontar el subsidio. Pero digamos, hay conocimiento, ahí se ha generado más investigación y se habla de que hay casos en que se justifican y lo que dicen es que tienen que estar adecuadamente focalizados. Y para eso, vea la paradoja, necesitamos mejores sistemas de información, saber para una persona en particular, individualizarlo, cuál es el nivel de subsidio que se le da, si se está recibiendo más subsidios de los que le corresponde, o a alguna persona particular también que aún requiriendo no recibe. Entonces ahí hay un asunto de diseño y de información. Es una decisión de política pública, de si el país se endeuda para esos subsidios, podría ser el caso. Hay evidencia en este momento empírica que lo podría justificar, pero tiene que estar el diseño muy bien hecho, cuáles son las condicionalidades por un periodo transitorio, ¿verdad? Decimos queremos un subsidio de lo que sea cuando el precio del petróleo sea más de $150 el barril, llega a 40 y los que reciben el subsidio quieren mantener el subsidio, entonces ahí hay un problema serio de diseño. No debería ser una posición dogmática de decir que no, lo que la posición dogmática debería ser en el sentido de que el diseño adecuado es a quiénes, qué información, cómo se identifica esos, y los tiempos y el costo, el tamaño, no puede ser. Entonces, lo del Banco Central, para evitar que se deteriore aún más el poder de compra de los costarricenses, lo que tiene que hacer es controlar que esta inflación, por decirlo así, se instale en la economía costarricense y evitar que los excesos monetarios que puedan existir o otras presiones de demanda, que son por razones monetarias, se manifiesten, y ahí es ahí donde el banco le corresponde para, en alguna forma, dar credibilidad de que el Banco Central tiene como objetivo prioritario, porque así es, el control de la inflación baja y estable, y mantener las expectativas, se dice, esa credibilidad es que las expectativas se parezcan a lo que el Banco Central tiene a
en la meta. Eso se le conoce como anclar las expectativas, ¿verdad? Anclar las expectativas a la meta. La meta es el ancla y es que las demás variables se peguen a esa variable. Eso es lo que podría hacer el banco. Excelente. Rodrigo, en la línea de Roger, sobre el tema de el control de la inflación, hay mucha discusión a nivel mundial sobre un tema que sacaba Roger, siendo que la inflación esta importada en su mayoría viene por un tema de costos o inflación de oferta, por decirlo así, sobre la efectividad de la política monetaria vía liquidez y vía tasas de interés. De hecho, creo que una de tus últimas gestiones se subió la tasa de política monetaria de manera importante, del 2.25 creo al 4%. Fue el último ajuste que hizo el Banco Central. Me gustaría 2.50 al 4%. Me gustaría tu opinión sobre si efectivamente esa política monetaria ante un fenómeno de inflación importada por costos se espera que tenga efectos, y especialmente porque en el último informe que diste de política monetaria de abril, el Banco Central está previendo que la inflación este año 22 se mantenga en el rango meta del 2,4, no me acuerdo si 3,5 por ahí. Entonces me gustaría una ampliación sobre ese tema del control de la inflación. Sí, tal vez hacer una precisión sobre esto último, Gerardo. Si no, el Banco Central proyecta que la inflación, bueno, en las proyecciones que compartimos en el informe de política monetaria de abril, que la inflación se mantenga significativamente por encima del rango. Ciertamente, este año 2022, la inflación mundial y la inflación que Costa Rica importa al mundo va a estar alrededor del 5-6%, posiblemente en promedio a nivel mundial, y Costa Rica no va a poder escaparse de eso. De manera que sí, va a estar por fuera y va a tomar algún tiempo en el 2023 para que regrese al rango meta. Pero el diagnóstico es correcto, es una inflación importada. Y consecuentemente la pregunta también es necesario planteársela. Ante una inflación importada, ¿qué puede hacer el Banco Central? Roger lo decía muy bien. Fundamentalmente, el Banco Central tiene que responder para contener las expectativas inflacionarias, porque tenemos ya varios años de haber tenido éxito en la conquista de la inflación. El Banco Central ha logrado no solo mantener una inflación baja, sino también bajar las expectativas inflacionarias y acercar las expectativas inflacionarias a la meta de inflación, el anclaje al que Roger se refería, y eso es muy importante. Pero vamos a transitar como humanidad, no es un fenómeno exclusivo de Costa Rica, el mundo está enfrentando un periodo que ahora se sabe va a ser más prolongado de lo que inicialmente se había proyectado, de inflación alta. O inflación más alta de lo que teníamos. Tampoco es la hiperinflación que teníamos en los años 70, ni inflaciones necesariamente de doble dígito a nivel mundial, pero ciertamente una inflación mucho más alta de la que teníamos. Eso va a generar una situación inédita en los últimos años en relación con las expectativas inflacionarias. ¿Cómo van a reaccionar los agentes económicos en sus expectativas ante una inflación que se mantiene más alta por más tiempo? ¿Se van a desanclar las expectativas inflacionarias o los agentes económicos van a seguir esperando que los bancos centrales reaccionen de forma tal que la inflación retorne en el mediano plazo hacia las metas de los diferentes bancos centrales? Bueno, precisamente porque estamos transitando un periodo difícil e inédito en ese sentido, es importante que los bancos centrales den esa señal. Y esa señal va a ser clave para justamente lograr la contención de las expectativas inflacionarias, que a su vez va a ser necesario para que la inflación que viene por choques de oferta o por digamos, lo que llaman algunos presión al alza de los costos de los insumos, no se entronice en la economía costarricense vía lo que llamamos en economía efectos de segunda ronda. Una vez que los agentes económicos empiezan a esperar una inflación alta, empiezan a demandar mayores precios para sus bienes, mayores salarios. Si son trabajadores, ciertamente van a tratar de reflejar mayores precios en los contratos en general en la economía costarricense, y eso podría hacer mucho más duradera, más persistente el choque inflacionario importado. Entonces el Banco Central sí tiene una razón importante para responder en atajar, contener esas expectativas inflacionarias. Hay una segunda razón para actuar, y es también el mitigar el impacto que el tipo de cambio está teniendo también sobre la inflación. Y en el caso de Costa Rica, el choque inflacionario mundial
desafortunadamente nos golpea mucho más fuerte que a otros países latinoamericanos porque somos importadores de materias primas. Entonces a nosotros nos toca pagar precios más altos por las materias primas que importamos, con lo cual el choque inflacionario es más fuerte, pero además perdemos poder adquisitivo como economía, y eso le pone presión al alza del tipo de cambio, porque cada vez tenemos entonces que sacar más divisas para poder importar lo que importamos por cada dólar exportado. Eso es lo que llamamos un deterioro en los términos de intercambio, que nos empobrece, pero que también pone presión al alza del tipo de cambio, lo cual no hace sino exacerbar las presiones inflacionarias. Entonces, el Banco Central también, con su respuesta de política monetaria, mitiga el impacto sobre el tipo de cambio y, consecuentemente, la transmisión del impacto del tipo de cambio sobre la inflación. De manera que el Banco Central está haciendo lo que tiene que hacer, y yo pensaría que lo va a seguir haciendo hacia adelante, que es básicamente respondiendo, diríamos incluso delante de la curva, en el sentido que vamos mucho más adelante de lo que están reaccionando el Banco Central Europeo, el Banco Central de los Estados Unidos, el Banco de Inglaterra. Esto le permite a Costa Rica ir reaccionando a la inflación más rápidamente que lo que se están ajustando las tasas de interés internacionales. Un paréntesis, Gerardo, sobre el tema de las respuestas, y ahora aprovechando, yo no estoy en la presidencia del Banco Central, de las respuestas que debe dar el país ante este fenómeno de inflación importada, y un poco en la línea de lo que mencionaba Roger. La respuesta óptima no existe, porque aquí estamos desafortunadamente ante una situación donde nos empobrecemos y no tenemos mucho que hacer, pero sí hay mejores respuestas que otras. Y me parece a mí que aún en un contexto como el que tenemos de muy limitado espacio fiscal, lo que deberíamos tratar de hacer es priorizar el gasto de forma tal que podamos tal vez fortalecer las transferencias a los hogares más vulnerables. Esto puede ser por un periodo acotado de tiempo. Y de nuevo aquí la gran incertidumbre es cuánto tiempo nos va a durar este vendaval al que me refería antes, pero ciertamente esa es una mejor respuesta que las otras que se están ensayando. ¿Por qué? Porque yo creo que Costa Rica tiene ya sí un sistema de información, y aquí Roger tiene toda la razón. Lo fundamental es la información que tenemos para identificar quiénes son realmente los hogares que deberían beneficiarse de cualquier mecanismo de contención del impacto que pueda tener el alza en los precios. Y entonces me parece que Costa Rica, con el sistema de información que ya tenemos, me refiero específicamente al SINERUVE, puede focalizar las ayudas sociales en una forma mucho más efectiva. Si esto no fuera del todo posible, me parece que la segunda línea debería ser tal vez subsidios específicos al consumo de algunos servicios que son particularmente vulnerables a estos choques externos y que son particularmente intensos y que son particularmente consumidos por los hogares más vulnerables. El transporte público. Entonces, digamos, pensar en subsidios focalizados en el transporte público puede ser una segunda respuesta. Me parece menos conveniente que la de las transferencias a los hogares, pero por lo menos una segunda respuesta. Lo que sí me parece terriblemente contraproducente es bajar los impuestos a los combustibles, porque eso no solo se convierte en una medida regresiva, porque al final bajar los precios a los combustibles favorece más que proporcionalmente a los hogares más beneficiados, a los hogares más ricos de Costa Rica, que no los ocupan, sino que además nos complica la situación fiscal, y eso podría generar una crisis de confianza, posiblemente una pérdida de apoyo del Fondo Monetario Internacional en el convenio que tenemos, y eso en sí mismo nos puede complicar ya no solo la situación fiscal, sino también la situación económica, con perjuicio para todos los costarricenses. Entonces, digamos, en una línea, yo preferiría fortalecer transferencias sociales. Si eso no pudiera hacerse de una forma satisfactoria en términos de focalización, pero lo dudo porque se ha hecho, y creo que se puede hacer, deberíamos entonces tal vez pensar en subsidios muy acotados al transporte público, con el enorme problema de lo que Roger decía, que después va a ser difícil desmontarlo. Y en tercer lugar, y como solución casi que yo nunca iría ahí, es la de reducir los impuestos a los combustibles. No, me parece muy bien. No, pero vea que importante lo que está diciendo. Vea, por eso el diseño es importante, porque podemos entrar en contradicciones. La señal de mercado es que los combustibles son caros, y la señal dice es ajuste su consumo, consuma menos. Pero si damos un subsidio para hacerlos baratos artificialmente, hasta tiene otras implicaciones de tipo de cambio, implicaciones de balance de pago. Distorsionamos el sistema económico, distorsionamos el sistema de señales de precios. Es por eso que insisto en temas de subsidios, mucho cuidado,
mucho cuidado cómo lo hace, porque no puede ir contra la lógica económica. Sí. Así es. Si un subsidio de esa naturaleza es ineficiente, es regresivo y además nos golpea la situación fiscal y consecuentemente la Sí, yo coincido y estamos en medio de la cuarta revolución industrial. Habría que ver qué tanto avance ha tenido aquí en los bancos, pero ya en otras latitudes existe el blockchain que permite exactamente la trazabilidad de esas ayudas para que lleguen a quien realmente lo necesita y que no se queden en el tubo. Roger, le preguntaba yo a Rodrigo ahora fuera de cámaras que qué estaba haciendo y me decía, pues aquí estoy descansando. Yo creo que bien merecido y sentarse en ese sillón del Banco Central en medio de esta vendaval que decía Rodrigo no es fácil, ¿verdad? Es una situación compleja. Entonces te voy a hacer una pregunta complicada. Estaba yo dando una charla en una junta directiva coincidiendo un poco con el enfoque de ustedes, o sea, una situación de inflación importada, una situación que obliga a subir las tasas de interés, un tipo de cambio que se está devaluando, y entonces uno de los directores me reaccionó de esta manera: que no seas tan pesimista, es que estás pintando un panorama pesimista, y entonces si vos pintás ese panorama pesimista, siendo los tres influyentes en la opinión pública, de ahí la economía se va a volver pesimista, porque les creemos mucho a ustedes, lo que ustedes nos digan, y entonces más bien ustedes deberían tirar, me dice a mí, una señal de optimismo, ¿verdad? Entonces te hago la pregunta difícil, ¿verdad? En este momento, no decir las cosas como están pasando en el mundo, y quizás lo importante es sí, qué medidas tomamos a lo interno. Y también me preguntaba, entonces lo que están ustedes presagiando es una recesión económica en Costa Rica, porque tasas de interés más altas, tipo de cambio más alto, inflación más alta, combustibles más altos, de ahí los costos van a ser mayores, vamos a producir menos y el desempleo va a aumentar. Sé que es una pregunta compleja, pero vamos a ver, el tema de la recesión y recesión global ya lo he escuchado antes. Yo lo que diría es que es decir poco, es que la probabilidad hoy es mayor que hace 2 meses. Ayer un compañero en junta directiva del Banco Central indicaba que el mercado de valores tenía por 8ª semana consecutiva una reducción y que eso no se veía desde 1932. Sí, entonces que había un grupo de analistas que estaban presagiando una recesión global. Yo creo que todavía no estamos ahí, ¿verdad? El fondo en abril que hizo, desaceleró la economía, pero no está pensando todavía en eso. Organismos internacionales que tienen mucha información, un ejército de gente dedicada exclusivamente a eso. La economía se está desacelerando, no hay duda de eso. Pero Costa Rica, en la revisión que nosotros hicimos, incorporando eso, el crecimiento esperado para el 2022 es 3.4%. Probablemente en unas pocas semanas, ya en el de julio, la nueva estimación, probablemente haya una revisión. Observamos algunas actividades todavía con fortaleza. Es hasta políticamente incorrecto decir, ¿verdad? Pero vimos un repunte de turismo que alguna gente hace la hipótesis de que la guerra tiene que ver con eso, ¿verdad? Prefieren venir a esta parte del mundo porque un accidente puede ocurrir en cualquier momento en Europa. Entonces, sí, vamos a tener una situación de menor crecimiento del que inicialmente estimamos. Todavía no observo recesión, pero la otra cosa es qué hacer, digamos, si hacer nada es una opción. En este momento, el estimular la demanda más allá de la capacidad de producción del país es lo que nos lleva a más inflación y genera a mayor empobrecimiento, con todos los efectos no solamente recesivos sino redistributivos, que son que es a los grupos de menores ingresos a los que más afecta. ¿No? La responsabilidad del banco es mantener bajo control la inflación, y por eso se actúa desde ahora. Recuerde que la política monetaria tiene varias características que son complicadas de entender, inclusive por los especialistas. Uno es que hacemos política monetaria prospectiva, o sea, esperamos que esto no es para la inflación de mayo ni la de junio, es varios trimestres adelante. Y luego que hay incertidumbre, la ciencia no lo sabe,
todavía se sabe que actúa con rezago, pero el rezago es variable. Esperamos, ¿verdad?, que cuando desaparezcan las presiones externas de los precios, en ese momento no haya presiones internas, ¿verdad?, y que ayude a una reducción ojalá rápida, y estamos esperando los modelos, lo que nos dicen en este momento, como decía don Rodrigo, al final del 2023. O sea, que vamos a tener un episodio, no Costa Rica, el mundo de mayor inflación. Creemos, ¿verdad?, es la idea, y en Costa Rica se puede ver, en Costa Rica la relación entre inflación y crecimiento es negativa. Es evidencia, tenemos a mayor inflación, menor crecimiento. Entonces, La curva de Phillips. Sí, pero al revés. sí, entonces lo que si nosotros hiciéramos ahora alimentar la inflación, lo que estamos presagiando es, ahora sí, se convierte el choque en lo que usted hablaba, está inflacionario, ¿verdad? Que tendríamos más inflación, no solamente por la parte externa, sino porque el Banco Central la alimenta, y no necesariamente en la producción. La producción depende de otras cosas. Entonces, sí, como humanidad, como usted lo dijo, toca soportar este episodio, ¿verdad?, que para nosotros es un choque totalmente externo. Pero ahí, Gerardo, si me lo permitís, en referencia a tu comentario, me parece que es fundamental la labor del Banco Central en decir las cosas como son. Siempre lo ha hecho así, y estoy seguro que con Roger lo seguirá haciendo. ¿Perdón? Transparencia. Es transparencia, decir las cosas como son, no pintarlas ni más pesimistas de lo que son, ni más negativas, ni tampoco más optimistas o positivas de lo que son. Describirlas tal cual son, y no solo describirlas, explicarlas, y también explicarle a la población qué se puede hacer ante eso y qué no se puede hacer. O sea, no vender falsas promesas. Yo creo que la labor del Banco Central en el sentido de ser un faro de luz para guiar a los agentes económicos y para guiar a toda la población, y ciertamente a los demás decisores de política, es fundamental. Lo ha sido por décadas y lo seguirá siendo. O sea, no corresponde al Banco Central alimentar expectativas positivas en el falso afán de tratar de mantener la economía creciendo más rápidamente. Eso no le conviene a nadie, ni a los agentes económicos, ni mucho menos al Banco Central, porque el Banco Central tiene como unos principales activos justamente la credibilidad de la población. Y yo creo que eso es razón suficiente, si es que no hubiera otras, las científicas, que son las que nos inspiran, para mantener siempre el discurso ajustado a la realidad, ajustado a los hechos. En esa línea, Rodrigo, ya tocábamos dos macroprecios: la inflación, ¿verdad?, que es una inflación, como decía Roger, importada; las tasas de interés, que como medida de política monetaria están subiendo, no solamente aquí, en el mundo, incluso para mantener la competitividad de nuestras inversiones. Pero nuestro público, nuestros seguidores constantemente preguntan, vamos a ver, hay 1.200.000 personas que deben crédito al sistema financiero formal. No tenemos las estadísticas del sistema informal. Y de esas 1.200.000 personas, 760.000 tienen créditos en dólares, sin generar dólares. Y por otro lado, hay 25.000 empresas que le deben créditos al sistema financiero, de las cuales 21.000 tienen exposición al riesgo cambiario. Y eso hace que del total del crédito al sector privado, que se acerca a los 36.000 millones de dólares, como un 25% tiene exposición al riesgo cambiario. Y es una de las debilidades que siempre se señala en todos los informes, y los felicito por ese informe de estabilidad del sistema financiero que el Banco Central ha empezado a divulgar. Siendo esto así, la gente se pregunta, ¿por qué el tipo de cambio sigue subiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué podríamos esperar hacia adelante? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero, Gerardo, es absolutamente cierto que tenemos todavía una vulnerabilidad importante en el sistema financiero, en el hecho de que tenemos un alto porcentaje de hogares endeudados en dólares y que no son generadores de divisas, y también ocurre con las empresas. Y cuando analizamos el saldo total de crédito al sector privado,
nos damos cuenta que sí, es un poquito ya menos de un cuarto, un poquito menos del 25%, pero sigue siendo un porcentaje importante del crédito al sector privado que ha sido otorgado en dólares a no generadores de divisas, es decir, a deudores que tienen vulnerabilidad ante el movimiento en el tipo de cambio. Afortunadamente este fenómeno se ha venido reduciendo y se ha venido reduciendo sistemáticamente, es decir, ha caído la dolarización del crédito, cada vez hay un porcentaje menor del crédito al sector privado que está denominado en dólares, y ha caído más rápidamente aún el crédito en dólares a no generadores. Es decir, el porcentaje del crédito en dólares que ha sido otorgado recientemente a no generadores ha más bien caído. Y eso nos está ayudando a reducir esa vulnerabilidad, pero todavía sigue siendo una vulnerabilidad importante. Ahora, cierro ese paréntesis y enfoquémonos en por qué se está moviendo al alza el tipo de cambio. Que es un fenómeno que ciertamente golpea a ese segmento del que hablábamos. Bueno, por una multiplicidad de factores. Los factores tienen mucho que ver con lo que ha ocurrido desde que nos golpea la pandemia. Primero, por supuesto, la pandemia golpea la oferta de divisas, o sea, se nos cae la afluencia de turistas a cero, básicamente, en los peores meses, y ha venido repuntando, pero estamos todavía muy por debajo de los niveles de visitación que teníamos en los meses prepandemia. De hecho, perdona Rodrigo, la oferta en el 20 de turismo de dólares cayó de 4.000 millones, que fue en el 19, a menos de 1.000. Sí, básicamente por algunos meses, Robert así lo denominaba, tuvimos la temporada cero, ¿no? Así se refieren algunos hoteleros de los meses más álgidos del 2020, en que todo estaba cerrado, las fronteras estaban cerradas, y los pocos turistas que estaban en el país eran los que quedaron atrapados de alguna forma, que se quedaron o decidieron quedarse en el país. O no pudieron regresar a sus países de origen y se quedaron aquí pagando hoteles y lo que fuera, pero ciertamente una caída muy drástica en la oferta de divisas que no se ha restablecido enteramente. Afortunadamente el turismo procedente de los Estados Unidos ya se restableció a los niveles prepandemia en el mes de abril. O sea, el mes de abril del 2022 marcó ya por fin, en relación con el nivel de visitación que se tuvo en abril del 2019, ya un incremento, una tasa de variación positiva. Pero el turismo total no, porque el turismo de otras procedencias, particularmente el europeo, no se ha restablecido plenamente. Entonces tenemos una caída en la oferta de divisas. Pero Rodrigo, y habrá un turismo que no se va a recuperar del todo, que ese es el que llaman corporativo de negocios. Sí. Así es, claro. Ese segmento se va a recuperar muy lentamente y posiblemente nunca alcance los niveles prepandemia, porque ha habido un reacomodo, digamos, y la virtualidad de la forma de hacer las cosas de parte de los negocios, la virtualidad. Por otra parte, ha habido un incremento importante en la demanda de divisas por una serie de factores. En primer lugar, por los choques en los precios de las materias primas. Hay como país que poner ahora cada vez más divisas para poder comprar lo que antes nos salía más barato. Me refiero a los combustibles, me refiero a los granos básicos, me refiero a los metales, me refiero a prácticamente todo lo que importamos, porque ahora la inflación mundial ha afectado ya no solo los precios de las materias primas, sino también a los precios de los bienes en general y también de algunos servicios. Y por supuesto el servicio de transporte marítimo, como decíamos, de manera que los bienes puestos en Costa Rica salen mucho más caros en dólares, y eso hace que tengamos que poner más divisas para poder consumir lo que antes consumíamos. Eso genera un aumento importante en la demanda de divisas, que se ve, por ejemplo, reflejado en la factura petrolera, claramente. Pero además hay un aumento importante en la demanda de divisas de parte del sector público no bancario y particularmente del gobierno central, que enfrenta vencimientos de deuda muy importantes en los últimos 2 años y que no ha recibido créditos en dólares en la misma proporción a la que ha enfrentado vencimientos, y consecuentemente ha debido venir al Banco Central a demandar las divisas para poderle hacer frente a esos vencimientos. Eso ha puesto mucha presión en la operación del mercado cambiario costarricense. Otras entidades del sector público no bancario, como el ICE, por ejemplo, han estado en un proceso de reducción de los pasivos en dólares, lo cual es bienvenido, pero le pone presión adicional al tipo cambio, porque eso implica que tiene que venir la entidad a comprar los dólares para cancelar su pasivo en dólares y recibir a cambio el pasivo en colones, es decir, el crédito en colones. Ese mismo fenómeno de colonización de créditos se ha dado en alguna medida en la población en general, como consecuencia de los esfuerzos del Banco Central por desestimular el crédito en dólares, especialmente a los no generadores, para ir reduciendo esa vulnerabilidad a la que hablábamos antes. Y ahora podemos hablar un poco de cuál ha sido la estrategia que el Banco Central ha seguido. Es una estrategia de 3 pilares.
para desdolarizar la economía. Pero ciertamente la población ha respondido a esas políticas y ha demandado en el margen más y más colonización de créditos que previamente estaban en dólares. Y eso también le pone presión al tipo de cambio por la misma razón que antes mencionaba. Requiere que los deudores endeudados en dólares cancelen el crédito en dólares y eso le pone una presión al alza en la demanda de divisas. Y finalmente hemos tenido también un fenómeno que como país es muy importante, dada la dimensión de los recursos involucrados, que es el movimiento hacia la diversificación en activos externos de los fondos de pensiones, que como hemos dicho es un movimiento bienvenido, porque la diversificación siempre es una buena idea cuando se trata de la gestión de carteras de inversión, por supuesto. Eso reduce la exposición que los fondos de pensiones han tenido por décadas, por las 2 décadas que tiene de existir el régimen de pensiones complementarias, a el soberano, es decir, estaban muy fuertemente invertidos en títulos del gobierno y esa diversificación es positiva, pero es un fenómeno que le está poniendo presión al tipo de cambio, se le ha venido poniendo desde que empezó este proceso, que fue básicamente, se identifica a partir del 2015, pero se intensifica a partir de la segunda mitad del 2020, es decir, cuando nos está golpeando más fuertemente todos estos fenómenos relacionados con la pandemia a los que antes me refería. De manera que todo eso está ahí interactuando y poniéndole presión al tipo de cambio. Ante esa situación, pues el Banco Central ha intervenido, como hemos dicho, indirectamente, supliéndole las divisas al sector público no bancario y reponiéndolas solo parcialmente. Y esto no es simplemente un tema de decisión deliberada del Banco Central, es que el mercado se ha achicado y el Banco Central no ha tenido los espacios para poder comprar todas esas divisas que le ha vendido al sector público no bancario. A la postre, esto se traduce en una reducción en las reservas internacionales del Banco Central, que también ha de alguna forma mitigado el impacto que de otra forma se hubiera dado sobre el tipo de cambio. Aún así el tipo de cambio se ha ajustado importantemente, Gerardo, como bien mencionabas, 19% desde que inicia la pandemia. Exacto. Hasta hoy. Claro, y Roger lo decía, es un objetivo que la ley le manda al Banco Central, la estabilidad interna y externa del colón, y por lo tanto ustedes tienen esa facultad de utilizar las reservas para evitar las fluctuaciones abruptas en el tipo de cambio. Roger, recientemente el país ha tenido informes de situación macroeconómica, yo diría positivos. Las agencias calificadoras de riesgo, que son fundamentales en todo este tema, nos llevamos la grata sorpresa que nos cambiaron el outlook, que se llama el horizonte, la perspectiva, de una perspectiva negativa a una perspectiva de estabilidad, estable, y eso es una señal positiva para los inversionistas, tanto locales como del exterior. Luego la misión del Fondo Monetario Internacional, yo llamo a leer ese documento. Es un documento que está en la página del Fondo Monetario, no sé si en la página del Banco Central también lo pueden conseguir, pero más bien uno lee ese documento y interpreta que el fondo felicita la gestión macroeconómica que tuvo el país, y en eso pues ustedes han sido artífices los dos, y recuerdo muy bien el 2018, que sí la estuvimos viendo dura cuando tuvieron que echar garra a las letras del Tesoro, porque la situación de liquidez era complicada en tiempos de nuestra gran amiga Rocío Aguilar. Entonces, un poco viendo hacia adelante, ¿cómo ven ustedes esa ruta que nos decían de consolidación de las finanzas públicas? ¿Cómo se está comportando el balance de las finanzas públicas, el balance primario, el balance financiero, la deuda? ¿Cómo lo estás viendo hacia adelante, Roger? No, digamos, la idea es continuar con, digamos, la prioridad es continuar con la consolidación fiscal. A eso, digamos, el viernes hubo una reunión estoy hablando más de la cuenta porque fue una reunión en casa presidencial con la misión del fondo, con el presidente de la República, y el tema que se dijo es el compromiso inquebrantable con la sostenibilidad fiscal. Entonces, en eso el banco quiere reafirmar el mensaje, que no es un mensaje del banco, sino es un mensaje en realidad de las autoridades del país, que es una prioridad reducir la razón deuda-producto. O sea, eso es fundamental. Sin eso no podemos aspirar a los mercados internacionales a conseguir deuda
que es más cara por otras razones, pero no porque seamos más riesgosos. Al contrario, la idea es que poner a Costa Rica como un lugar seguro donde los externos pueden poner sus ahorros. Y en eso, Roger, nos preguntan, bueno, hubo un planteamiento de un posible acuerdo con el fondo. El presidente actual anunció que iba a mantener la línea esta de consolidación fiscal, pero que pensaba de alguna manera renegociar algunos términos. ¿Se ha avanzado en eso o el fondo está dando todavía flexibilidad para poder hacer un replanteamiento y si la meta del superávit primario del 1% en el 2022 se mantiene? No, estamos muy temprano todavía para hablar de eso. Digamos, ellos vienen ahora en junio, van a revisar. La reunión del viernes fue como un saludo a las nuevas autoridades, pero con intensidad se empezó a hablar de algunas cosas, como por ejemplo, el fondo insiste, dice, no es una discusión para allá, pero insiste en que Costa Rica tiene que revisar sus ingresos fiscales desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la eficiencia y desde el punto de vista de la equidad. O sea, eso lo advierten que ellos van a seguir. Las autoridades dicen, bueno, sí, está bien, revisemos. Y hay otras cosas pequeñas de implementación de la regla fiscal y vamos a revisar si las empresas que tienen ingresos y que no contribuyen, que no incrementan el déficit, deberían estar o no. Eso es algo que podría en algún momento revisarse. La forma en que están redactados algunos presupuestos y algunas normas, entonces hay un límite por entidad. Entonces, algo que se suena como razonable es, lo que importa el déficit fiscal como un todo. Entonces, si una entidad tiene un sobrante y otra un faltante, se podrá hacer algún tipo de consolidación sin que el jerarca que tiene el faltante a la hora de gastar, haga que hay penas muy fuertes para el que incumple, ¿verdad? Entonces, revisar eso, lo que importa es en el global. Claro, ahí el responsable probablemente sea el ministro de Hacienda, de vigilar que se cumpla en todos esos momentos lo que ellos mismos denominaron, cuando yo lo dije en una consulta, porque fue el término que ellos usaron, un juego suma cero, lo que le sobra a uno se lo pasa al que le falta, pero en el global no me lo aumentan. Entonces a eso es lo que me refiero, la flexibilidad, no es una que ya que lo que está escrito está en piedra, no, hay posibilidad de ver. Y digamos, probablemente para una discusión más adelante, con un poco más de madurez sobre y entendimiento de lo que está pasando, que el fondo favorece mayor gasto social. Eso también lo ha dicho, no sé, imagino que usted también en algún momento. Entonces, que inclusive ellos podrían, ya en la parte cuantitativa, 0.2, 0.1, 0.2, no sé cuánto más de déficit, siempre y cuando esté bien diseñado en gasto social, ¿verdad? Una cosa así. Muy bien, yo me comprometí con los... un tema importante que es que los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional de cualquier país miembro, no solo el de Costa Rica, pero por supuesto también el de Costa Rica, son documentos vivos, en el sentido de que no... Dinámicos. Dinámicos, o sea, los acuerdos no están escritos en piedra, como dice Robert, los compromisos cuantitativos tienden a ser más firmes porque tienen que dar un ancla, o sea, vamos hacia allá, pero el cómo se puede ir ajustando, ¿no? Es algo que se puede ir ajustando. Y de hecho, en cada revisión de programa, o sea, las revisiones en los programas de apoyo financiero del Fondo Monetario se pueden dar trimestral o semestralmente. En el caso de nuestro acuerdo de servicio de facilidad ampliada con el fondo, son revisiones semestrales. En cada revisión se hace justamente una revisión de los compromisos y se hacen ajustes. Es decir, no hace falta renegociar todo el programa, porque eso requeriría ir de nuevo al directorio, sería algo muy complejo, pero sí se pueden ajustar los compromisos, tanto en términos de las políticas específicas, incluso se podrían hacer ajustes a las metas cuantitativas si hay cambios fundamentales en las circunstancias. Eso es perfectamente dable en el contexto de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por supuesto creo las autoridades del Fondo Monetario y su equipo técnico están perfectamente dispuestas a dar una mayor flexibilidad cuando viene un equipo de gobierno nuevo, como es la situación actual. Yo me comprometí con los señores de hacer un programa de 1 hora, entonces les voy a dar un espacio para el cierre, sobre todo nuestros seguidores están ansiosos, familias, empresas, el mismo gobierno, de recomendaciones, qué hacer en este vendaval. Yo sé que
hay temas importantes para el país, proyectos de ley, por ejemplo, eurobonos, que es una fuente de financiamiento, créditos muy blandos de agencias multilaterales. Entonces, les doy el espacio a los dos para referirse al cierre, conclusiones, recomendaciones, arrancando con Rodrigo. Muchas gracias, Gerardo, y de nuevo muchísimas gracias por la oportunidad. También muchas gracias a Roger, ha sido una conversación muy sabrosa. También es una oportunidad para de nuevo felicitar a Roger por su nombramiento y desearle los mayores éxitos. Estoy seguro que Roger sabrá conducir los destinos del Banco Central hacia los mejores rumbos, sin duda, con su competencia, su integridad, su compromiso con la entidad y con el país de siempre. Creo que tenemos un excelente presidente del Banco Central y le deseo los mayores éxitos a Roger. Pues Gerardo, el país tendrá que abocarse a seguir haciendo lo que ha venido haciendo en términos de políticas macroeconómicas. Eso significa mantener ese compromiso firme con la consolidación fiscal, que es fundamental, porque la pata débil de la mesa macroeconómica, siempre he dicho, ha sido la pata fiscal, y si bien es cierto, tenemos ya los andamios, sobre todo jurídicos, para hacer esa consolidación fiscal, y me refiero en particular a la Ley 9635, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de diciembre del 2018, complementada por la Ley Marco de Empleo Público. Tenemos esos andamios ahí, hay que seguirlos implementando, hay que seguirlos ejecutando. Y ese compromiso firme con la estabilidad fiscal y con restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo va a ser esencial para mantener la confianza ya no solo de los inversionistas en bonos del gobierno, sino también de los agentes económicos en general. Y me refiero aquí a los hogares, a las empresas, a las domésticas y a las privadas y a las internacionales, a la inversión extranjera directa también. De manera que eso es fundamental para ya no solo la estabilidad macroeconómica del país, sino para el bienestar y el crecimiento. En segundo lugar, seguir en la ruta de fortalecer la estabilidad monetaria y la política de fortalecimiento de la estabilidad financiera del país. Eso es una pata también muy fuerte y sobre eso tenemos que seguir trabajando. El Banco Central ha venido trabajando junto con las autoridades del sector financiero, me refiero al CONACYF y las superintendencias, y pues se debe seguir haciendo. Y hacia adelante, por supuesto, vamos a navegar aguas muy complejas, como las hemos venido navegando en los últimos 2 años. El tema del choque inflacionario va a complicar la gestión de las autoridades económicas, pero creo que con el compromiso firme en esos derroteros, y en el caso del Banco Central, por supuesto, con una inflación baja y estable, a pesar de los choques externos, y eso requiere actuar en la forma en que Roger ha dicho que se va a actuar. Creo que se está haciendo lo que se debe hacer, y el reto entonces que permanece es cómo potenciamos el crecimiento económico para beneficio de todos los costarricenses y cómo lo hacemos más inclusivo, en el sentido de cómo hacemos que más sectores y más segmentos de la población, más sectores de producción y más segmentos de la población se vean beneficiados de ese crecimiento económico. Ese va a ser el reto fundamental, que desafortunadamente en Costa Rica ha quedado de alguna forma relegado por lo urgente que ha sido siempre atender el tema fiscal. Bueno, ya digamos, decía, los andamios, los rieles para la consolidación fiscal están puestos. Ahora el país va a tener la oportunidad de enfocarse en las reformas estructurales profundas que se requieren para potenciar el crecimiento económico, reformas para fortalecer la competencia, para mejorar el mercado laboral, reducir ese fenómeno dual, ese fenómeno gemelo de alta informalidad y alto desempleo, para reducir los costos de la regulación, para reducir los costos de interactuar con el Estado, para mejorar la infraestructura, la educación, la salud pública. Todas esas reformas que necesitamos, ahora tenemos la oportunidad ya, de alguna forma puestos esos rieles para la consolidación fiscal, de implementarlas hacia adelante para beneficio de esta y las futuras generaciones. Creo que en eso debería enfocarse el país. Y por supuesto un componente importante de eso que mencionabas, Gerardo, es seguir teniendo acceso a los mercados internacionales. Lo dejaste ahí mencionado, es un parte del proceso y esfuerzo de consolidación fiscal y mejor gestión de la deuda, pero es también parte de los esfuerzos por reducir la presencia del Estado en los mercados de financiamiento doméstico y de esa forma aliviar la presión sobre tasas de interés y darle un respiro al crédito al sector privado. Entonces también es parte de la agenda de crecimiento económico. Muy bien, Roger, tu mensaje. Sí. Bueno, muchas gracias por sus generosas palabras y por sus buenos deseos. Creo que todos necesitaremos que nos vaya bien, ¿verdad? Es para todos.
Sí, bueno, don Rodrigo ha sido exhaustivo. Yo resumiría dos cosas. Uno es, en el diseño de la política pública, buscar la eficiencia. Es algo que a los costarricenses nos cuesta mucho. Costa Rica sigue siendo un país pequeño, bueno, es un país pequeño de monopolios y oligopolios, y el tema de la competencia, yo creo que de la competencia y de la eficiencia a veces queda más en un discurso que en acciones prácticas. Cuesta mucho desmontar en Costa Rica algunos proteccionismos o algunas estructuras de mercado que son tremendamente oligopólicas. Y no es el problema del oligopolio es que lleva precios ineficientes. Entonces, parte de la eficiencia que se requiere es para mejorar los mecanismos de formación de precios. Esa es una, entonces, como general, ¿verdad? Generar eficiencia en todo el Estado, en su política pública que sea eficiente. Pero mencionaba usted para las familias, tal vez es tarde para algunas, pero nunca es tarde para aprender. El banco lo ha venido anunciando y diciendo desde hace mucho tiempo, es una recomendación de cuando era programa monetario, luego programa de inflación y ahora el informe de política monetaria, que es el asunto de no se endeude en una moneda en la que usted no tiene ingresos. Y parte del problema de un grupo de las familias costarricenses es que se endeudaron en una moneda de la cual no tienen ingresos y están enfrentando todo el choque. Entonces, que eso sea una lección para nosotros, para los costarricenses, de no incurrir en ese riesgo cambiario que en este momento es terrible, ¿verdad? Es lo que tendría que decir. Bueno, agradecerles a los dos. Rodrigo, desearte mucha suerte en lo que sea que vayas a hacer y, como decía Roger, desearle éxitos en el tanto en que a Roger, al Banco Central, le vaya bien, a todos nosotros nos va a ir bien. Creo que los dos han sido muy amplios, les agradezco montones, importantísimo, el país no está en crisis, el país sigue creciendo, eso es importante, sí, se ha tenido que ajustar la tasa de crecimiento, pero sigue siendo superior al 3%, eso es positivo, el desempleo se ha reducido de manera importante del 24% que llegamos a estar en medio de la pandemia al 13 y un poquito más de desempleo, las finanzas públicas, repito, están estables, hay un superávit primario que se ha venido acumulando a consecuencia de las leyes que mencionaba Rodrigo. La deuda del gobierno ha crecido cada vez menos, ¿verdad? Tenemos una relación del 66% del Producto Interno Bruto, cuando se esperaba como un 70% a estas alturas. Los informes de estabilidad del sistema financiero del Banco Central nos dicen que el sistema financiero pudo soportar esa crisis de la pandemia y las razones de solvencia, incluso la morosidad ha bajado. El dato de abril, la morosidad está cerca del 2%, cuando llegó a estar por encima del 3%, incluso la mora en colones es ya por debajo del 2%, y eso es positivo. Y tenemos oportunidades. Esta misma semana, 3 compañías de zonas francas anunciaron la contratación de 1,000 nuevos empleos en Costa Rica. Me parece que el mundo va hacia el nearshoring, o sea, la reubicación de inversiones externas que estaban en el Asia más cerca de los Estados Unidos, y Costa Rica ahí tiene una gran oportunidad. Mis amigos de CINDE, de Procomer, dicen que están muy positivos de las llamadas constantes que están recibiendo, y hay una nueva ley de zonas francas rurales que ojalá se empiece a implementar para darle también oportunidad a las zonas fuera de la GAM que tengan esas oportunidades, que es lo que la juventud necesita de empleo. Es decir, la economía costarricense ciertamente está enfrentando una circunstancia adversa en el contexto internacional, pero tiene fortalezas, y esas fortalezas de siempre, por ejemplo, en atracción de inversión extranjera directa, en integración comercial internacional, son fortalezas que le van a permitir navegar estas aguas difíciles de mejor manera. Y ciertamente las políticas macroeconómicas que se han llevado, y sobre todo las que tienen que ver con la consolidación fiscal y el afianzamiento del régimen monetario, de la estabilidad financiera, nos van a permitir navegar estas aguas de mejor manera de lo que hubiéramos podido hacer de otra forma. Así es que sí, tenemos fortalezas, y eso me parece que es un mensaje importante también para la ciudadanía. Sí, como decía un amigo, cuando hay crisis en el mundo la mayoría llora, pero hay una pequeña porcentaje de la población que ve la oportunidad de vender pañuelos. Yo creo que Costa Rica hoy tiene la oportunidad de vender pañuelos con todo este tema del nearshoring, para lo cual necesitamos educación, que vos mencionabas, para lo cual requerimos bilingües en los 2 idiomas, y para lo cual se requiere todo el tema de inversión digital en esta 4ª revolución industrial.
Agradecerles a nuestros seguidores haber estado con nosotros, agradecerle de nuevo a don Rodrigo Cubero, a don Roger Madrigal por esta sesión tan rica que hemos tenido, y vamos a continuar durante este año hablando con distintos expertos sobre la situación económica que, como vemos, a nivel mundial está mostrando mucha volatilidad. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.